Se dan cuenta que cambiar esto, no darse cuenta de esto es cambiar el mensaje completamente y destinar a las personas a esto que dice el Señor, el horno de fuego. Aquí está hablando de cizaña, pero en Mateo 5 está hablando de creyentes. Y utiliza aquí también el vocablo tropiezo, el mismo que se utilizó para el hermano que hace caer al otro. Que mejor le sería atarse o una piedra de molino de asno, tirarse al fondo del mar. Es Jesús quien dice eso. Es que eso es mentira también. No está escrito. Tendrían que aceptarlo, ¿verdad? Y los engañan y los vuelven a engañar y los vuelven a engañar y siguen con fechas y fechas y fechas y fechas, porque no tienen ningún interés en la persona de Jesús, ninguno. Ponen un estudio sobre la naturaleza de Jesús y lo ven 4 gatos, nada más. No tienen interés realmente, lo cual quiere decir que la mayoría es cizaña. Aparte de que niegan la ley, la mayoría es cizaña entonces. Y usted ha de cuidarse, porque lo traducen anomia y ponen aquí violación de la ley, exactamente. ¿A quienes recogen los ángeles? A los que hacen tropiezo, a los que son causa de escándalo y otra cosa más. Violan la ley. La ley civil y penal. Ha violado la ley. Entonces vamos a ver de una vez la parábola de la cizaña que está en Mateo 13, Marcos 9. Marcos 9, yo la tengo aquí delante. Yo tengo aquí la lectura aquí delante y lo voy a leer aquí. Entonces yo leo directamente de la aplicación. La parábola. Voy a leer un par de versículos. Vamos a verlo. Ustedes conocen, yo doy por sentado que ustedes conocen la parábola de la cizaña. Lo doy por sentado. Así que yo voy simplemente a la oportunidad cuando Jesús allí da la interpretación, porque Jesús la interpreta. Los discípulos le piden que la interprete y que la explique. Y entonces Jesús pasa a explicarla y él dice, el campo es el mundo. Aquí debe tenerse cuidado porque se puede entender que la cizaña, porque es la parábola de la cizaña, Dios la siembra, el diablo la siembra en el mundo, ¿no? Junto con los otros, junto con todos los paganos e idólatras. O sea que no pasa nada, no pasaría nada en ese caso, pero no está diciendo eso, porque lo que está diciendo es que la siembra entre la cizaña, el trigo, siembra la cizaña entre el trigo. Sigo leyendo. La buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del maligno. Hijos de Dios, hijos del diablo.
Desde ya les recuerdo lo que hemos dicho anteriormente, que la cizaña no es redimible, porque hay quienes oran por la cizaña, ¿no? Para que se conviertan. No, eso no es posible. Son hijos del diablo. Mateo 13:39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo, claro, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Repito, el enemigo que la sembró es el diablo se encarga de sembrarla donde, en la iglesia, dentro, en los diferentes grupos, congregaciones donde hay verdaderos creyentes que permanecen en la fe. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Mateo 13:40 dice ahora, de manera que la cizaña es recogida y quemada en el fuego. Estamos viendo esto de fuego. Hemos entrado en Mateo 13, aquí, en la parábola de la cizaña, porque resulta que es lo mismo que está diciendo Jesús en Mateo 5, Mateo 18, Marcos 9 y Lucas 17, ¿no? Que el que no permanece en la fe es echado en el fuego. Negando a esas personas, negando el infierno, ¿no? Como está de moda. Es que por eso estamos viendo esto, porque muchos cristianos, pseudo cristianos también, niegan el infierno, niegan el fuego. No, hay mesiánicos que también lo niegan. Y será quemada en el fuego. Así será el fin del mundo. Versículo 41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos. Recogerán de entre su reino, de entre su iglesia, de entre el trigo. Ahora veremos el original. De entre el trigo, porque la cizaña está sembrada en el sitio, en el lugar donde hay trigo también. Entonces allí, en mitad, en un lado, en el otro, a un costado, a un lado del trigo, se siembra la cizaña. Y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezo. ¿Qué tropiezos? Y a los que hacen maldad. Dos términos que vamos a ver ahora. Tropiezo y maldad. Versículo 42. Y los echarán en el horno de fuego. ¿Por qué dice el horno de fuego? Si es mentira, si es una metáfora. Bien, una vez más esto demuestra que el infierno no es una metáfora. Y está hablando de que quienes van a ser echados no son los judíos, como les han enseñado estos señores del calvinismo. Porque enseñan que Mateo 5 es para los judíos o para el milenio, pero no para la iglesia. Pero aquí claramente se está hablando de la iglesia. Los hijos de Dios durante el periodo de la gracia, lo que llamamos la gracia, lo que comúnmente ustedes conocen como la gracia, y esos de la cizaña que durante ese periodo fue sembrada allí en la iglesia, entre el trigo, al lado del trigo, esos son recogidos, esa cizaña, y es echada en el horno. Así que Mateo, una vez más vemos, en Mateo Jesús no está hablando de una ajena, un fuego, el fuego de la ajena, solo para judíos. Y allí mismo está hablando de la ley solo para judíos. No, que eso también lo vamos a ver ahora. Está hablando de la iglesia y de unos cuantos que el diablo sembró dentro de la iglesia, que van a ser recogidos y echados en el horno de fuego. Con creyentes, lamentablemente, también. Lo vamos a ver ya. Eso lo vamos a ver ya. Aquí no andamos prometiendo ni creando falsas expectativas, cosa que me desagrada muchísimo. Esto de crear falsas expectativas, promesas, mañana les diré, yo les prometo. No, vamos a verlo ahora. Y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, repitiendo el versículo 41, y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Bueno, este es el versículo que en una oportunidad hace cosa de 1 año, 2 años,
yo les dije que había versículos donde estas dos expresiones, horno de fuego y la otra, llanto y crujir de dientes, se pueden presentar separadas. Hay versículos que a lo mejor solo dicen, allí será el lloro o el crujir de dientes. Y a veces hay versículos, como fue el caso de Juan 15:2, donde se dice que son echados al fuego o a las tinieblas de afuera, que es lo mismo. Eso no es purgatorio, ni es disciplina. Ni es disciplina. Pero aquí en este versículo 42, esas dos expresiones se presentan juntas. Se presentan juntas, ¿por qué? Porque se refiere a lo mismo. Una califica a la otra, una describe a la otra. Se presentan juntas. Allí se dice, los echarán, emplea el vocablo echar, a las tinieblas de afuera, por ejemplo. Que aquí no se dice. En este versículo no se emplea esa expresión, tinieblas de afuera, sino echarán en el horno, que son las tinieblas de afuera. Y se presenta combinada con esta otra expresión, llanto y crujir de dientes. ¿Por qué llanto y crujir de dientes? ¿Eso qué es? ¿Purgatorio? No, eso no es purgatorio, ya lo estamos viendo. Eso es el horno de fuego, es decir, el lago de fuego, es decir, lo que nosotros conocemos como infierno. No, Casiodoro tradujo bien. Entonces ya estamos viendo que Jesús, cuando habla del lago de fuego, de la ajena, está hablando de un lugar real, no de una metáfora. Y allí son echados aquellos que dentro de la iglesia creaban problemas, se ponían pesados, eran hermanos, hermanos entre comillas, contenciosos, peleones, tremendo error, pero tremendo, porque interpretar mal también esto cambia todo el mensaje bíblico, como vamos a seguir viendo aquí. Vamos a seguir viendo esto. El mensaje bíblico sí lo cambia. Porque claro, no da lo mismo decir que el infierno es una metáfora y que no hay infierno, lo que hay es purgatorio o disciplina. No es lo mismo que decir que el infierno existe y que allí van a ir a parar tanto la cizaña como los creyentes que dejan de alcanzar la salvación, como vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Entonces, está diciendo eso. Está diciendo lo que he venido diciendo. Allí es el llorar, el llanto y el crujir de dientes. Entonces, interpretan de una manera completamente errada la cizaña. Y entonces se pierden dos o tres temas importantes que están esparcidos en todo el Nuevo Testamento. Están esparcidos estos temas en el Nuevo Testamento. Se cambia el mensaje evangélico. Y la gente termina creyendo lo que no es la verdad. Y muchos se han perdido y se perderán por esto. Se dice que recogen de su reino a todos los que causan tropiezos. ¿Tropiezo en qué sentido? ¿No es acaso el mismo vocablo, tanto en castellano como en griego, que se utiliza en Marcos 9 y Mateo 18, en el tema que estamos viendo, ocasión de caer, que es la palabra griega escandalizo? Un escándalo, ¿sí? Les dice a ellos, cuando Jesús está contando la historia, la parábola, los siervos tratan de ir a quitar la cizaña, tratan de ir a recogerla, y el Señor les dice no es momento para quitarla. ¿Por qué? No sea que al recoger la cizaña arranquéis con ella el trigo. ¿Por qué? Porque la cizaña es idéntica al trigo, idéntica. Solo se va a reconocer en principio, por un solo motivo. Y eso lo registra todo el Nuevo Testamento. Lo hace el apóstol Juan también, ¿sí? Entonces, lo dice el Señor, no la recojan. ¿Por qué? No sea que al arrancar la cizaña también arranquéis el trigo, o arranques el trigo creyendo que es cizaña y no lo es. ¿Por qué? Porque son idénticamente iguales. Bueno, pues entonces, ahí está. El texto Receptus tiene lo mismo que el bizantino. Las dos cosas las tiene igual. Tiene ese vocablo anomia que lo ven ahí, violación de la ley. En Mateo 7:23
donde dice: apartados de mí, hacedores de iniquidad, hacedores de anomia. Por cierto, que el vocablo nomos es el que usó Jesús allí en Mateo 5 cuando dijo: no he venido a abrogar la ley. La palabra ley es nomos, es esta misma. Es esta misma. Bueno, pero no voy a detenerme ahora en el vocablo nomos. Entonces, esto es lo mismo que se está diciendo en Mateo y estamos explicando en Mateo 5. Mateo 5, la ocasión de caer el hermano, que llama fatuo al hermano. Son esas leyes, bueno, pueden parecer cívicas o culturales, pero son sociales. Sí, pero es que la ley social es una ley moral. Las leyes cívicas tienen una carga moral. Otra cosa son leyes de otro tipo. Pero la ley cívica, la mayor parte de las leyes cívicas tienen una carga moral porque, bueno, porque se trata de la regulación con el prójimo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es causa de perdición, sí señor. Causa de condenación, como estamos viendo. ¿Es mentira? Esto es mentira, no. Está escrito. Está escrito. Yo aquí no estoy mintiendo, no estoy inventando nada. Nada. Estos señores que van levantando, que dicen que el cristiano puede levantar el puño, se van a condenar. Se van a condenar por no haber corregido. Y están manteniendo una religión, no la verdad. Entonces, la verdad es que lo que dice el versículo, estos versículos, es que de entre el trigo, el Señor saca la cizaña, o sea, saca que ha estado causando problemas, y muchos se perderán, mucho trigo también se pierde por eso. Pero es que ellos mismos, sino que le van creyendo el que está allí delante. El que está allí delante debería actuar en consecuencia, en forma coherente, y decirle la verdad a la gente. Pero está más ocupado de su propio crédito y mantener la propia denominación y religión y su iglesia y su propia familia. De allí el vocablo, el nepotismo eclesio familiar. Entonces, por eso a muchos están cayendo, a miles están cayendo, pastores y de todo, y siguen malos consejos como esto de no taparse la boca y todo esto. Sobre todo, Mateo 13 pone en evidencia la mentira de todos estos predicadores que dicen que Mateo 5 es para los judíos, para la iglesia, o solo para efectos y beneficio de la sociedad. Sí. Beneficio de la sociedad para que se porten bien, lo cual es un engaño satánico, un disparate, porque esto es para la iglesia, y es evidente que los creyentes pueden perderse, es evidente que que la ley, el decálogo, y así como la mayor parte de las leyes cívico-culturales de Israel sirven, bueno, un medio de gracia no, pero propiamente, pero sí para guardar y alcanzar la salvación, so pena de perderla. Ellos no van a decir eso, nunca, no pueden, porque pisotearían el tulip completamente. ¿Se dan cuenta que cambiar esto, no darse cuenta de esto, es cambiar el mensaje completamente y destinar a las personas a esto que dice el Señor, el horno de fuego? Aquí está hablando de cizaña, pero en Mateo 5 está hablando de creyentes. Y utiliza aquí también el vocablo tropiezo, el mismo que se utilizó para el hermano que hace caer al otro. Que mejor le sería atarse o una piedra de molino de asno, tirarse al fondo del mar. Es Jesús quien dice eso. Es que eso es mentira también. No está escrito. Lo que pasa es que no tienen suficiente neuronas y otras cosas como para aguantar esa verdad. No la tienen. Eso eran los hombres antiguos, de los primeros siglos. Aquello era otra cosa, amigo. Pero estos de hoy en día, no sé qué pasa. Tendrían que aceptarlo, ¿verdad? Y los engañan, y los vuelven a engañar, y los vuelven a engañar, y siguen con fechas, porque no tienen ningún interés en la persona de Jesús, ninguno. Ponen un estudio sobre la naturaleza de Jesús, y lo ven 4 gatos,
nada más, no tienen interés. No tienen interés realmente, lo cual quiere decir que la mayoría es cizaña. Aparte de que niegan la ley, la mayoría es cizaña entonces. Y usted ha de cuidarse, porque dentro de la iglesia esa cizaña es cainita. Es cainita. Entonces, ha de ser prudente y ha de darse cuenta de lo que la iglesia. No se lo van a decir así. No van a venir al texto griego y decir, sí, es verdad, es anomia, sí, es violación de la ley. Y cuando reconocen que es la violación de la ley, bueno, es la violación de la ley social. Si usted se porta mal en la sociedad, otra patraña diabólica. Jesús está hablando de la sociedad. Jesús está hablando de los políticos. Está hablando de los incrédulos que administran el mundo, los gobiernos. No, está en el contexto eclesial. No los engañen. Es lo único que saben hacer, engañar, insultar. Y seguirán haciéndolo porque son cizaña y la cizaña no es redimible. Lo que hay que tener son hormonas para enfrentarlos. Bueno, por no decir otra cosa. Así que termino diciendo, la ley, el decálogo es necesario, absolutamente, para que usted viva una vida de piedad. Sí, casi como un monje, casi como un monje. Viva usted una vida de piedad absoluta. Deje los vídeos. Siempre nos preguntan, siempre, de siempre, ¿qué tendría que hacer? Aconséjenos. Se los digo ahora, deje los vídeos. Deje los vídeos. Deje las amistades, incluso eclesiales. Incluso. Tenga muy pocas. Únase con personas que usted vea que realmente son piadosas. Deje la tele. ¿Sí? Deje los juegos. Todo tipo de juegos. Todo tipo de entretenimiento. Por cierto. Cuando el versículo de San Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas del mundo, porque los deseos del mundo, los deseos de la carne y la vanagloria, me parece que es allí. Vanagloria del mundo no procede de Dios, no proceden del amor de Dios. Esa palabra vanagloria es entretenimientos, hobbies, deportes, todo eso. Es eso. ¿Dónde están metidos todos ustedes? Entretenimientos, hobbies, pasatiempos, viajes. Y hoy, como hay de todo, tiene que dejarlo todo. Nada de vídeos, nada de series, ninguna. Lea la Biblia, dedíquese como si usted estuviera estudiando en un seminario, como si usted viviera en el siglo XV o XVII, donde no había nada, sino su casa y el trabajo. Dedíquese a su casa, lo que usted tenga allí. Descanse, cuide su salud. No esté viendo cosas y abriendo puertas, porque están abriendo puertas entre comidas, gula, con el plato, la cara metida en el plato ahí. No salen de eso. Dicen que es una bendición de Dios, pero es que los paganos hacen lo mismo. Hágale caso a la Biblia. Vuelvo a lo mismo. Usted ve este libro. Usted ve este libro. Léalo. No lo lee, lo estudia, lo memoriza, no tiene tiempo, está apurado por salir del culto, no aparta tiempo. Bueno, no se quejen, se les está advirtiendo, se les está diciendo. Conoce las leyes de Dios, porque el decálogo ahí está resumido, 10 palabras, ¿sí? Son 10 palabras, está resumido. Y las leyes. Entonces, busca un pastor, busca una iglesia que crea en eso, que hable de Jesús, que él tenga interés en Jesús, y no en su propio ego, en su propio ego ministerial, en su eclesio familiar, sus intereses eclesiofamiliares, sino que tenga interés en la verdad, por encima de su propia denominación, por encima de sus propios diáconos o maestros, y que sea valiente. Después se quieren comparar con los profetas. Los profetas no vivían del pueblo de Israel, por cierto, no cobraban, tenían que autosostenerse ellos, la mayoría. Un profeta no estaba en Levíticos, en Deuteronomio,
ni en números, ni en ningún lado está estipulado un sueldo a través de los diezmos, los diferentes diezmos que daba al pueblo de Israel para mantener un profeta. ¿Por qué? Porque desde el momento en que usted mantiene un profeta, el profeta ya perdió su mensaje. ¿No se da cuenta? Ya está comprado, ya lo compraron. Entonces él tiene que guardar silencio porque tiene que llenar su barriquita. Y si hay que callar algo, lo calla. Y si hay que hablar bien para que no se vayan, pues habla bien. Y si tengo nietecitos, pues ya el infierno no existe. No voy a hablar del infierno porque tengo unos nietos muy bonitos. Eso pasa, ¿eh? Nadie está inventando nada. Tenemos casos de personas así que cuando llegan a los 70 años y tienen 3, 4 nietos ya niegan el infierno, algo que no hacían antes. Bueno, y el profeta no puede cobrar. Desde el momento en que empieza a cobrar, ya su cabeza tiene precio. Está en el Antiguo Testamento, estúdienlo. Estúdienlo. Entonces, haga caso. Lea la Biblia. Lea este libro. Hágale caso al Señor y que el Señor lo bendiga. No hace falta más aquí ahora. Se supone que esto iba a ser muy breve, de 3 minutos, pero se alargará porque no lo puedo explicar en menos de 5, 10, 12 minutos. Bueno, ese es el vocablo que se utiliza ahí cuando dice tropiezo. Escándalo, es un escándalo. Sí, un escándalo. Es el mismo vocablo que se utiliza en Mateo 18, Marcos 9, Lucas 17. De aquel que hace caer a otro. Y aquí está dicho también. Entonces, no se puede desvincular esta porción de la Escritura de lo que estamos viendo nosotros en Mateo 5, que es la ocasión de caer o la ofensa entre hermanos. Porque todo eso está junto, está junto. Y todo eso es motivo de condenación y de ser echado en el infierno. Bueno, más todavía, más. El segundo vocablo que dice allí en el versículo 41, dice, y a los que hacen maldad, a recoger de entre la iglesia, a los que son causa de tropiezo y a los que hacen maldad. Otros pueden poner allí iniquidad. Se puede traducir por iniquidad, sí, también. Y se puede traducir, bueno, en nuestra cultura no debería hacerse, pero bueno, hay versiones que tienen eso, ¿no? Iniquidad, maldad, rebeldía también, rebeldía. Pero, ¿cuál es el vocablo griego? ¿Es importante? Sí, porque con ese vocablo se dice todo. Y ustedes pueden buscarlo, deberían hacerlo en todas las versiones que puedan buscarlo, para que se den cuenta de lo que está diciendo Jesús aquí. Y cómo han sacado este versículo, y por lo tanto, todos los demás versículos que hablan de cosas parecidas, los han sacado de su texto y de su contexto, y han cambiado el mensaje. Han cambiado el mensaje completamente. No es un tema que tenga que ver con las alas de los ángeles y esas cosas, y los querubines, y si el cielo es azul. No, tiene que ver con la salvación misma. Se lo está diciendo aquí. Se lo está diciendo aquí. Entonces, el vocablo ese que se emplea ahí, como pueden ver, es el conocido vocablo anomia, sin ley. Eso se ha de traducir así. Bueno, de hecho, el texto, este recurso que nos han dado aquí, ¿no? Lo están viendo ahí. Anomia lo traduce